Mi esposa, mi dulce y ciega Elena, se retiró un momento en nuestra noche de bodas. Entonces, la oí susurrar por teléfono: el plan funcionó. El viejo tonto y su rancho de 1.000.000 de euros ya son míos. El mundo se me vino abajo. La mujer a la que juré proteger era una impostora que solo buscaba mi fortuna. Pero ella no sabía que yo lo había escuchado todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Javier. Y esta cicatriz que me cruza el rostro desde la sien hasta la comisura de los labios, decidió mi destino. No es una exageración. A veces, una sola marca en la piel puede pesar más que todos los años que uno carga a la espalda. Pero para que entiendan por qué les digo esto, tengo que llevarles 30 años atrás. A una noche concreta de 1995, en mi pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, donde el sol quema la tierra y los secretos se guardan bajo llave. Era mi noche de bodas. La casa, que normalmente olía a tomillo y a la sopa de mi madre, esa noche solo olía a silencio. Un silencio denso, casi sólido. Afuera, los grillos cantaban su canción de siempre, pero dentro, el único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared del salón. Tic-tac. Cada segundo caía como una gota de agua en un pozo vacío. Yo estaba en un rincón de la habitación, de pie, sin saber muy bien qué hacer con las manos. Elena, mi esposa, estaba sentada en el borde de la cama. Llevaba puesto el sencillo vestido de novia, y su cabello negro, largo y espeso, caía sobre sus hombros. Era tan hermosa que dolía mirarla. Parecía una de esas figuras de porcelana que mi madre guardaba en la vitrina. Delicada. Frágil. Y ciega. Así me la habían presentado. Así la conocía todo el pueblo. Elena, la muchacha más bonita de la comarca, a la que la vida le había negado la luz de los ojos. El silencio se alargaba. Se hacía incómodo, casi irrespirable. Yo, un hombre acostumbrado al ruido de las obras, al griterío de los albañiles y al motor de la hormigonera, me sentía ahogado en aquella quietud. Decidí romperlo. Me acerqué a la jarra de agua que había sobre la cómoda, llené un vaso y me giré hacia ella. Toma, le dije, con la voz un poco ronca. Bebe un poco. Debes de estar cansada. Elena se sobresaltó, como si mi voz la hubiera sacado de un sueño profundo. Levantó la cabeza despacio. Sus ojos, grandes y oscuros, se dirigieron hacia el frente, a un punto indefinido por encima de mi hombro. Como siempre. Llevaba la mirada perdida, la mirada de quien oye el mundo, pero no lo ve. Extendió la mano, tanteando el aire, buscando el vaso. Yo di un paso más para acercárselo. Y justo cuando mis dedos iban a guiar los suyos, ella se detuvo. Su mano quedó suspendida en el aire. Y entonces, ocurrió algo que heló la sangre en mis venas. Lentamente, bajó la mano. Giró su cabeza y, por primera vez, sus ojos no buscaron un punto vacío. No. Sus ojos se clavaron directamente en los míos. No era una mirada perdida. Era nítida. Profunda. Estaba enfocada. Pude ver, con una claridad aterradora, mi propio rostro reflejado en sus pupilas. Vi al hombre de 32 años, con una cicatriz cruzándole la cara, boquiabierto por la incredulidad. Mi corazón dejó de latir. O quizás empezó a latir tan fuerte que lo confundí con el silencio. Ella me miró fijamente. Primero a los ojos. Luego, su mirada descendió lentamente, siguiendo la línea de mi cicatriz, desde la sien hasta la boca. La recorrió entera. Como si la estuviera leyendo. Tragué saliva. El aire no me llegaba a los pulmones. Y entonces, susurró. Su voz fue tan baja que apenas la oí, pero cada sílaba retumbó en mi cabeza como un trueno. Perdóname, Javier. Hizo una pausa, y en esa pausa cupo toda una vida de engaño. No estoy ciega. Me quedé paralizado. La habitación empezó a dar vueltas. Sus palabras flotaban en el aire, absurdas, imposibles. Ella volvió a hablar, con la misma voz queda, mortalmente seria. Solo lo fingía. El vaso de agua se resbaló de mis dedos y se hizo añicos contra el suelo de baldosas. Pero yo no oí el ruido.
Solo oía el eco de sus palabras. No estoy ciega. Solo lo fingía. ¿Por qué? Todo mi mundo, todo lo que había aceptado, todo por lo que me había casado con ella, se derrumbó con esa frase. Y eso, queridos amigos, solo fue el principio. El eco de esas palabras, no estoy ciega, solo lo fingía, aún resuena en mi cabeza, incluso hoy, 30 años después. Pero para entender el impacto, para comprender por qué el mundo se me vino abajo en ese instante, hay que volver atrás. Mucho antes de aquella noche de bodas. Hay que regresar a un tiempo donde mi única compañía era la sombra alargada de mi propia pena y el tic-tac incesante del reloj de la vida, que me recordaba que los años pasaban y yo seguía solo. Yo soy de este pueblo, un lugar en Castilla-La Mancha donde el sol no perdona y la tierra es más dura que la piedra. Aquí, las cosas se ganan con el sudor de la frente, y el honor vale más que el oro. Mi nombre es Javier, y en 1995, yo era un capataz de obra, un jefe de cuadrilla. No me faltaba el trabajo, de hecho, me iba bastante bien. La gente del pueblo me respetaba porque era un hombre justo, que pagaba lo que debía y trataba a mis hombres con respeto. Mis manos eran fuertes, curtidas por el sol y el esfuerzo. Había levantado muchas casas en la comarca, edificios sólidos que aguantarían el paso del tiempo. Pero había una casa, la mía propia, que seguía vacía, sin la calidez de una mujer ni el bullicio de unos niños. Tenía 32 años, una edad que, en mi pueblo, ya era sinónimo de solterón o don nadie si no tenías una familia formada. Mis amigos de la infancia, esos con los que corrí descalzo por los campos, ya tenían a sus hijos correteando por el patio y a los pequeños en brazos. Yo, en cambio, volvía cada tarde a mi casa de 3 habitaciones, una casa grande para un hombre solo y mi anciana madre. Y la razón de esa soledad, la llevaba marcada en la cara. La cicatriz. No era una marca pequeña. Atravesaba mi mejilla izquierda, desde casi la sien hasta la comisura de la boca. Parecía una lombriz, un 100 pies, pegado a mi piel para siempre. Fue un accidente de niño, una caída tonta de un almendro. Me golpeé contra un trozo de teja rota en el suelo. De pequeño, no le di importancia. Pero a medida que fui creciendo, esa línea se convirtió en una barrera invisible, pero insuperable. Las muchachas del pueblo, sus miradas. Al principio, era curiosidad. Luego, una especie de incomodidad. Y al final, a menudo, miedo. Algunas se apartaban cuando yo me acercaba. Sabía que no lo hacían por maldad, pero mi aspecto, no invitaba a la confianza a primera vista. No era el galán del pueblo. Lo mío era el trabajo duro, el sudor. Mi trabajo no exigía una cara bonita. Solo fuerza, cabeza y autoridad con los hombres. Gracias a Dios, la suerte me acompañaba en lo mío. Obras grandes y pequeñas, todas tenían mi sello. Mis hombres me respetaban por mi honradez, nunca les regateé un céntimo ni escatimé en materiales. Ganaba un buen dinero, suficiente para que mi madre y yo viviéramos holgadamente, incluso para arreglar la casa y dejarla impecable. Pero el dinero podía construir una casa alta y fuerte, pero no un hogar de verdad. Cada vez que volvía del trabajo, al ver aquella casa grande y silenciosa, solo con mi madre y yo, sentía una pena indescriptible. Mi madre, ya superaba los 60, con la espalda encorvada y el cabello casi todo blanco. Su mayor preocupación no eran las enfermedades de la vejez, sino mi soltería. En cada comida, suspiraba. Me miraba con pena, y luego se callaba. Yo sabía lo que quería decir. Pero no lo decía, para no hacerme sentir mal. A veces, la oía murmurar para sí misma, si yo hubiera tenido más cuidado de pequeña, mi Javier no estaría sufriendo así. Todo es culpa mía, todo por mi culpa. En esos momentos, yo solo podía forzar una sonrisa, ponerle un trozo de carne en el plato y decir, ¿qué dices, madre? Tu hijo está sano, gana dinero, no hay nada de qué sufrir. Pero en el fondo, yo lo sabía, y ella también, se sentía culpable. Y yo, me sentía culpable por hacerla sufrir. La decisión, estaba tomada. Mi madre, con una esperanza renovada en los ojos que no le veía desde hacía años, organizó todo con una velocidad que me dejó aturdido. La señora Isabel, la de las buenas intenciones, que nos había hecho de mediadora, se encargaría de concertar el primer encuentro.
Yo me sentía como una marioneta, con hilos invisibles que me movían, pero extrañamente aliviado de no tener que pensar, de no tener que decidir. Simplemente, dejarme llevar. 3 días después de aquella conversación con mi madre, la señora Isabel llegó a casa, con el semblante radiante. Había concertado la visita para la tarde del domingo. Mi madre parecía una niña con zapatos nuevos. Preparó dulces, cortó fruta de nuestro huerto, y me obligó a ponerme el traje bueno, el de las misas importantes. Yo, en cambio, sentía un nudo en el estómago. Nervios. Sí, nervios, pero también una curiosidad extraña, mezclada con una pesadez en el pecho. ¿Quién sería esa Elena? ¿Cómo sería mi vida junto a una mujer a la que yo no conocía, y que nunca podría verme? El pueblo de Elena no estaba lejos, apenas un par de kilómetros. Era una casa sencilla, de una sola planta, con un jardín modesto y una cerca de hibiscos que le daba un aire de discreción. Cuando llegamos, sus padres ya nos esperaban en la puerta. El padre era un hombre de rostro curtido, delgado, con las manos grandes y agrietadas por el trabajo. La madre, en cambio, tenía una cara amable, dulce, pero en sus ojos pude ver una preocupación oculta, un rastro de desasosiego que no lograba disimular del todo. Nos recibieron con mucha amabilidad, sí, pero bajo esa cordialidad flotaba una tensión apenas perceptible. Nos invitaron a pasar. El interior de la casa era humilde, los muebles eran pocos y austeros, pero todo estaba impecablemente ordenado, limpio. Después de servirnos agua fresca de un botijo, la madre de Elena se dirigió hacia una habitación interior. Elena, hija, dijo en voz baja, casi un susurro. Tenemos visitas. Sal a saludar a los tíos. Un momento después, desde la penumbra de la habitación, salió una muchacha. Su madre la guiaba con suavidad. Y en el instante en que apareció en el umbral, les juro que no pude apartar la vista. Elena era mucho más hermosa de lo que la señora Isabel había descrito, mucho más de lo que mi imaginación había construido. Tenía un rostro ovalado y delicado, la piel blanca y suave, con un tono sonrosado natural. Su cabello, largo y oscuro, estaba recogido en una trenza que caía sobre un hombro. Llevaba una blusa de flores sencilla, pero le sentaba con una gracia y una inocencia extraordinarias. Solo sus ojos. Sus ojos no eran como los de los demás. Eran grandes, de un negro profundo, pero carecían de ese punto de enfoque, de ese brillo que te dice que una persona te mira. Miraban hacia adelante, sí, pero era una mirada lejana, indefinida. Una mirada vacía, como un pozo sin fondo. Saludos, tíos, dijo Elena con una voz clara, suave, como el canto de un pájaro. Y hola, Javier. Hizo una reverencia, pero al no ver, su saludo se desvió un poco. Mi madre se levantó rápidamente, se acercó a ella y le tomó las manos con ternura. Hola, mi niña, qué guapa estás. Ven, siéntate con tu tía. La madre de Elena la guió hasta una silla junto a mi madre. Durante toda la conversación, Elena permaneció sentada en silencio, con las manos juntas sobre el regazo y la cabeza ligeramente inclinada. Parecía tímida, retraída, apenas pronunció palabra. La mayor parte del tiempo, la conversación fluía entre los 4 adultos. Los padres de Elena nos hablaron de su situación familiar, de su enfermedad desde pequeña. Nos contaron que era una muchacha muy obediente y buena, pero que el destino había sido cruel con ella. No ocultaron las dificultades de tener una hija con discapacidad visual y expresaron su deseo de encontrar un hombre realmente bueno que pudiera cuidarla y protegerla el resto de su vida. Mi madre, por su parte, no dejaba de elogiar a Elena, y luego me describía a mí como un hombre trabajador, honesto y de buen corazón, aunque tuviera ese pequeño defecto en la cara. Hablaba como si intentara convencer a la familia de Elena, y también, me di cuenta, como si intentara convencerse a sí misma. Yo apenas abrí la boca en todo el encuentro. Solo observaba a Elena en silencio. Noté que, a pesar de no ver, sus oídos eran muy finos. Cada vez que alguien hablaba, ella inclinaba ligeramente la cabeza hacia esa dirección para escuchar. A veces, cuando mi madre la elogiaba, sus mejillas se sonrojaban un poco, y se veía adorable. Me pregunté, una muchacha tan hermosa y aparentemente dulce, si sus ojos hubieran visto, ¿habría llegado mi turno de conocerla? Seguramente no. Al pensar en eso, sentí una extraña sensación de equilibrio en mi corazón.
Yo tenía la cicatriz en la cara, y ella tenía los ojos que no veían. Ambos éramos imperfectos. Quizás por eso, solo por eso, podíamos estar juntos. Al final del encuentro, la madre de Elena le preguntó: «Elena, hija, ¿hay algo que quieras preguntar a Javier?». Elena se sobresaltó, visiblemente incómoda. Se quedó en silencio un momento, luego negó con la cabeza suavemente. «No, madre», dijo en voz baja. «No tengo nada que preguntar». El encuentro terminó en un ambiente un poco tenso, pero se podía decir que fue bien. Los padres de Elena parecían haberme dado el visto bueno. Nos acompañaron hasta la puerta, agradeciendo repetidamente a la señora Isabel y prometiendo una respuesta pronto. De camino a casa, la señora Isabel no paraba de decir lo bien que nos veíamos juntos. Mi madre, por su parte, tenía una sonrisa de oreja a oreja. Se giró hacia mí. «¿Qué te parece la muchacha? ¿Te gusta?». No respondí de inmediato. La imagen de aquella joven con ojos vacíos pero un rostro tan bello seguía en mi cabeza. No sabía si me gustaba, o si simplemente era una aceptación del destino. Como madre decida, respondí en voz baja. Mi madre, al oírme, entendió mi consentimiento. Sonrió, satisfecha. Sabía que yo había aceptado tácitamente. Una boda decidida después de un solo encuentro fugaz. Sin amor, sin conocimiento mutuo. Era simplemente la unión de dos vidas imperfectas, con la esperanza de que pudieran apoyarse el uno en el otro el resto de sus días. Yo pensaba que la familia de la muchacha necesitaría más tiempo para pensarlo, o al menos que habría más encuentros para que nos conociéramos mejor. Pero me equivoqué. Solo 2 días después de aquella primera visita, la señora Isabel corrió a nuestra casa, con la cara radiante, para darnos una noticia que ni mi madre ni yo esperábamos. «Vecina, Javier, buenas noticias», exclamó desde la puerta. «La familia de la muchacha ha aceptado, les gustas mucho, Javier. Dicen que eres un hombre honesto, maduro, digno de confianza. Que al entregarles a su hija a ti, se sentirán tranquilos». Mi madre, al oír eso, se emocionó muchísimo. Se apresuró a invitar a la señora Isabel a entrar, con las manos temblorosas al servirle el agua. Yo me quedé parado en medio del patio, como petrificado. ¿Han aceptado? ¿Tan rápido? Aún no había tenido tiempo de procesar mis propias emociones después de aquel encuentro. Todo estaba sucediendo demasiado deprisa, demasiado de golpe. Sentía como si una corriente me arrastrara sin que pudiera controlarlo. La señora Isabel se sentó, bebió un sorbo de agua y continuó, con voz emocionada: «Y no solo han aceptado, ¿eh? Quieren que la boda se celebre cuanto antes. Dicen que no hay que dejar que la noche se alargue demasiado, que no vaya a ser que se cruce alguien y lo estropee todo. El padre de la muchacha me ha pedido que venga a preguntarles a ustedes, a ver qué día les parece bien para hablar entre adultos y hacerlo todo como Dios manda». Mi madre no lo pensó ni un segundo. Respondió al instante: «Ay, qué bien, hermana. Por parte de mi hijo, estamos listos en cualquier momento. En cuanto se encuentre una fecha propicia, iremos. Cuanto antes, mejor». Luego, se giró para mirarme, con una pregunta en sus ojos: «¿Tú qué piensas?». Sabía que en ese momento, aunque quisiera oponerme, ya no podía. Los adultos ya lo habían decidido todo. Yo era solo un peón en este juego, y no tenía derecho a hacer otro movimiento. Asentí suavemente con la cabeza, esa fue mi única respuesta. Y así, todo se puso en marcha a una velocidad vertiginosa. Mi madre y la señora Isabel fueron a ver a la curandera del pueblo para elegir una buena fecha. Encontraron una, apenas 2 semanas después, para el pedir formal, la pedida de mano. El día del pedir, nuestra familia llevó el tabaco, los dulces y, lo más importante, las 150.000 pesetas de la dote a la casa de la novia. La ceremonia fue sencilla, pero solemne. Los padres de Elena recibieron las ofrendas. Sus rostros mostraban alegría, sí, pero también una preocupación persistente. Miré a Elena. Seguía con su blusa de flores, el rostro bello inclinado, sin pronunciar palabra. No parecía una novia a punto de ir a su nuevo hogar, sino alguien que se resignaba a su destino. Sus ojos, aunque yo pensaba que eran vacíos, ese día parecían cargar una tristeza aún más profunda.
Una pregunta surgió en mi corazón: ¿ella aceptaba este matrimonio por voluntad propia? ¿O la obligaban sus padres, de la misma manera que yo me obligaba a mí mismo por mi madre? Después del pedir, la fecha de la boda se fijó para el mes siguiente. Un mes. Un periodo demasiado corto para preparar un acontecimiento tan importante en la vida de una persona. Mi madre se afanaba en todo. Corría de un lado a otro, encargando la comida, invitando a la gente, comprando la cama nueva, las sábanas para el dormitorio. Estaba radiante, orgullosa, y no paraba de presumir de la nuera que iba a tener. Al verla tan feliz, mis dudas se disipaban un poco. Me consolaba diciéndome que, mientras mi madre estuviera feliz, todo estaría bien. Durante ese mes, Elena y yo no tuvimos ningún encuentro a solas. Toda la información que teníamos el uno del otro era a través de lo que contaban los adultos. Yo sabía que a ella le gustaban los guisos de lentejas y escuchar coplas antiguas. Ella sabía que yo trabajaba en la construcción, que no fumaba y que no bebía demasiado. Éramos como dos extraños, unidos por el destino a través de un documento de matrimonio que pronto se firmaría. No hubo citas, no hubo palabras de amor, ni siquiera un apretón de manos. Si había algún sentimiento, quizás era compasión y mutua aceptación. Cuanto más se acercaba el día de la boda, más revuelto me sentía. Por las noches, me daba vueltas en la cama sin poder dormir. ¿Cómo sería yo como marido? ¿Cómo trataría a una esposa ciega? ¿Qué dificultades nos esperaban en el futuro? ¿Podríamos vivir en armonía? Miles de preguntas asaltaban mi mente. Sentía miedo de ese futuro incierto al que estaba a punto de entrar. Pero luego, al ver la habitación nupcial que mi madre había preparado con tanto cariño, al ver la sonrisa satisfecha en el rostro envejecido de mi madre, me decía a mí mismo que tenía que intentarlo. Yo era un hombre, el pilar de esta casa. No podía ser débil. Fuese como fuese este matrimonio, tenía la responsabilidad de mantenerlo, la responsabilidad con la mujer que pronto sería mi esposa, y la responsabilidad con el deseo de mi madre. El día de la boda llegó por fin. Era un día de finales de primavera, con un sol dorado que se derramaba como miel sobre los caminos del pueblo. Desde temprano, mi casa estaba llena de risas y conversaciones. Mi madre, con su vestido de fiesta color berenjena, tenía el rostro radiante de alegría. Iba de un lado a otro, dando órdenes para mover las mesas, colocar las tazas. Varios parientes cercanos también habían venido temprano para ayudar. El ambiente era ajetreado, pero acogedor y lleno de alegría. Solo yo, el novio, tenía el corazón lleno de 1000 pensamientos. Me puse el traje gris claro, y al mirarme en el espejo, me sentí extraño. La cicatriz en mi cara parecía aún más pronunciada bajo la luz de la mañana. Me pregunté si, al lado de mi hermosa novia, yo la avergonzaría. A la hora señalada, el cortejo nupcial salió de casa. A la cabeza, el coche de bodas, en realidad mi viejo coche, un Seat 850, decorado con torpeza con flores de papel y cintas rojas y azules. Se veía rústico, pero reflejaba la ilusión de la gente del pueblo. Yo iba sentado en el coche, con el corazón latiéndome con fuerza. No era una sensación de ir a buscar a mi novia, sino de ir a un juicio donde mi destino sería sellado. La casa de la novia también estaba preparada con esmero. Cuando llegamos, los cohetes estallaron con alegría. Elena, con un vestido blanco bordado con flores, con un velo cubriendo su rostro, estaba sentada en silencio en su habitación. Cuando su madre la sacó para la ceremonia familiar, toda mi familia política se quedó maravillada. Estaba deslumbrante, una belleza pura y santa que parecía eclipsar todo a su alrededor. Yo me puse a su lado, sintiéndome pequeño y fuera de lugar. La miré de reojo, pero ella solo mantenía la cabeza baja, su hermoso rostro escondido tras el velo delgado, sin revelar la más mínima emoción. La boda en el pueblo fue sencilla, sin muchas formalidades. Después de la ceremonia en la casa de la novia, la guié hasta el coche. Cuando le tomé la mano, sentí que era suave, pero fría y temblorosa. Quizás ella también estaba nerviosa y asustada, como yo. La ayudé a caminar, paso a paso, con cuidado, hasta subir al coche. Durante todo el trayecto hasta mi casa, no nos dijimos una sola palabra. La fiesta de la boda fue ruidosa y alegre. Familiares, amigos y vecinos vinieron a felicitarnos. Mi madre era la más feliz.
Iba de mesa en mesa, saludando a todos, con una sonrisa ininterrumpida. Todos la felicitaban por su buena suerte, por tener una nuera tan hermosa y virtuosa. Me miraban a mí y luego a Elena, asintiendo con la cabeza y diciendo lo bien que nos veíamos juntos. Algunos incluso comentaban: Javier, aunque tenga la cicatriz en la cara, tiene mucha suerte de haber encontrado una esposa tan hermosa como una flor. Yo solo podía sonreír con amargura. Ellos no sabían que, para tener esta suerte, ella y yo habíamos tenido que aceptar las imperfecciones del otro. Elena y yo fuimos mesa por mesa para agradecer y brindar con todos. Como ella no veía, yo siempre iba muy cerca, con un brazo rodeándole la cintura y la otra mano sosteniendo la copa. Cada paso, cada palabra, requería coordinación. Desde fuera, quizás parecía una imagen tierna, un marido que cuidaba con devoción a su esposa con discapacidad visual. Pero solo yo sabía que esa cercanía era una farsa. Entre nosotros, todavía había una distancia invisible. Cuando terminó la fiesta, los invitados se fueron retirando. La casa volvió a su silencio habitual, solo el olor a vino y comida permanecía en el aire. Mi madre, aunque agotada, se esforzó por recoger un poco y nos instó a retirarnos a la habitación pronto. Nos miró con ternura y con la esperanza en sus ojos. Yo entendía esa mirada de mi madre. Ella soñaba con una felicidad completa para su desdichado hijo. Ansiaba que pronto hubiera risas de niños en esta casa. Acompañé a Elena a la habitación nupcial. La habitación estaba decorada de forma sencilla, pero acogedora. La puerta se cerró, separándonos del mundo exterior. Ahora, solo estábamos ella y yo. Dos extraños. En una noche larga. Y un matrimonio lleno de misterios por delante. El dormitorio nupcial estaba tan silencioso que podía oír claramente el tic-tac del reloj de pared y mi propia respiración. La tenue luz de la lámpara de aceite sobre la mesilla proyectaba un halo cálido, pero no era suficiente para disipar la incómoda atmósfera que envolvía la habitación. Elena seguía sentada en el borde de la cama, con las manos delicadamente apoyadas en el regazo, la cabeza todavía baja. El vestido de novia rojo realzaba su piel clara y su belleza frágil. Yo estaba en un rincón de la habitación, inquieto, sin saber qué hacer. ¿Qué se supone que debía decir? Esta era mi esposa, la mujer que compartiría el resto de mi vida, y sin embargo, la sentía tan extraña como a una desconocida. Llené un vaso de agua, me acerqué a la cama y se lo ofrecí. Toma un poco de agua, para el cansancio. Elena se sobresaltó ligeramente, como si no hubiera notado mi presencia tan cerca. Lentamente, levantó la cabeza, pero sus ojos seguían fijos en un espacio indefinido. Extendió la mano, tanteando el aire. Rápidamente, tomé su mano y coloqué el vaso en su palma suave. Gracias, Javier, dijo en voz baja, su voz seguía siendo clara, pero con un ligero temblor. Bebió un pequeño sorbo y luego dejó el vaso sobre la mesilla de noche. Volvimos al silencio. Este silencio era aún más incómodo que cualquier palabra forzada. Pensé que debía empezar una conversación, quizás preguntarle sobre su familia o hablar sobre el futuro. Pero todas las palabras se me atragantaron en la garganta. Me sentía torpe. Me senté en la silla frente a la cama, a una distancia prudente. Y así me quedé, observándola en silencio bajo la luz tenue. Era realmente hermosa, una belleza que te hacía suspirar. Pero esa belleza venía acompañada de una tristeza profunda, oculta en sus ojos, en su postura, y en su mismo silencio. De repente, Elena habló, rompiendo la quietud opresiva. Javier, dijo su voz, y me sobresalté. Dime, ¿qué pasa? Tengo algo importante que decirte. Su tono era extrañamente serio. Me sorprendió un poco. ¿Qué cosa importante se podía decir justo en la noche de bodas? Un mal presentimiento me invadió. Dime, te escucho. Elena respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo su valor. No habló de inmediato. En su lugar, hizo algo que me dejó sin poder creer lo que veían mis ojos. Lentamente, se levantó. Dio unos pasos firmes, sin titubear, sin buscar apoyo, y se dirigió directamente a la mesilla donde estaba la lámpara de aceite. Su mano delgada giró suavemente el pabilo, y la llama se avivó, iluminando cada rincón de la habitación y mi rostro, que se había quedado pasmado.
Luego, se giró para mirarme. Y entonces, sucedió lo más asombroso. Sus ojos. Esos ojos que yo creía vacíos, indefinidos, ahora me miraban directamente. Una mirada clara, nítida y profunda. En esos ojos, vi mi propio reflejo. Un hombre con la boca abierta de asombro. Tú, balbuceé, sin poder pronunciar una palabra. Elena me miró, sus labios se movieron suavemente. Y luego, dijo una frase. Una frase corta, pero suficiente para poner mi mundo patas arriba. Lo siento, Javier. No estoy ciega. Sentí que mi cabeza daba vueltas. No está ciega. Ella dijo que no estaba ciega. Eso era imposible. Todo el pueblo, su familia, la señora Isabel, y yo mismo, creíamos que había nacido ciega. ¿Era una broma? Una broma cruel, justo en nuestra noche de bodas. ¿Qué dices? No bromees así, intenté forzar una sonrisa, esperando que fuera solo un malentendido. Pero Elena no sonrió. Su rostro era muy serio, incluso mostraba un rastro de dolor. Dio un paso más hacia mí, sus ojos límpidos fijos en la cicatriz de mi cara. No bromeo, Javier. Digo la verdad. Puedo ver todo con claridad. Te veo a ti, veo tu cicatriz, veo incluso el asombro en tus ojos ahora mismo. Cada palabra que pronunciaba era como un martillazo en mi cabeza. La verdad se revelaba ante mis ojos, innegable. Había sido engañado. Toda mi familia había sido descaradamente engañada. Una mezcla de ira, decepción y la sensación de haber sido traicionado me invadió el pecho. Había aceptado casarme con una mujer ciega, había aceptado la carga y las dificultades futuras. Todo por compasión y porque creía que ella entendería mis propias imperfecciones. Pero resultó que todo era una farsa. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?, gruñí, tratando de contener la rabia que amenazaba con estallar. Me engañaste a mí, engañaste a toda mi familia, ¿para qué? La habitación nupcial, que debería haber sido cálida y feliz, ahora solo estaba llena de tensión y de un secreto tremendo que acababa de salir a la luz. Así comenzó mi noche de bodas. ¿Alguna vez han tenido un presentimiento así de fuerte? Cuéntenmelo en los comentarios, me encantaría leer sus historias. La pequeña habitación, que apenas unos minutos antes había sido testigo de un silencio tenso, ahora resonaba con el eco de mi propia voz, áspera y llena de una ira que me quemaba por dentro. La confesión de Elena me había golpeado como un rayo, no solo por la mentira en sí, sino por la magnitud de la traición, el engaño que se había tejido a mi alrededor y lo que era peor, alrededor de mi madre. Mi corazón latía desbocado, un tambor furioso en mi pecho, y la sangre me hervía en las sienes. «Me has engañado», rugí, sintiendo como cada palabra salía cargada de amargura. A mí y a mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste algo así, Elena? Ella, sentada en la orilla de la cama, con las manos apretadas en su regazo, parecía encogerse bajo mi mirada. Sus hombros temblaban ligeramente, y sus labios, antes apretados, ahora se separaban un poco, como si buscara el aire que le faltaba. El rostro pálido que había aprendido a creer inexpresivo, ahora estaba surcado por una mezcla de miedo y una tristeza tan profunda que casi me dolía mirarla. Sus ojos, que yo pensaba ciegos, estaban fijos en algún punto más allá de mí, llenos de lágrimas contenidas. 2, 3, 4. Javier, su voz era apenas un susurro que se rompía a la mitad. Estaba ronca, casi inaudible, como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. Su cuerpo se sacudía por espasmos apenas perceptibles. 2, 3, 4. No, Elena. No me vengas ahora con tu silencio o con excusas vacías. Insistí, dando un paso hacia ella, sintiendo que necesitaba una respuesta, una razón que justificara semejante osadía. Quería saber la verdad, y ahora la sé. Pero lo que no entiendo es el por qué. ¿Fue por dinero? ¿Por huir de algo? Dime la verdad completa, ahora. Mis palabras, aunque duras, venían de un lugar de profundo dolor. La idea de que me hubiera tomado por tonto, a mí y a la bondad de mi madre, era insoportable. Elena levantó la vista, y por un instante fugaz, sus ojos verdes se encontraron con los míos. Había en ellos una desesperación que no había visto antes, una súplica silenciosa. 5. No,
No fue por dinero, Javier. Su voz se fortaleció un poco, aunque seguía temblorosa. Y sí, sí fue por huir. Huir de algo peor que la muerte misma. Me detuve, la rabia no se había ido del todo, pero la curiosidad, una punzada fría, comenzó a abrirse paso entre mi furia. ¿Huir de algo peor que la muerte? La frase me sonó exagerada, melodramática, pero la sinceridad en su expresión era innegable. ¿De qué hablas? Pregunté, mi tono aún agrio, pero con un matiz de interrogación genuina. Elena respiró hondo, cerrando los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para sumergirse en un recuerdo doloroso. Cuando los abrió de nuevo, las lágrimas finalmente se desbordaron, formando pequeños ríos por sus mejillas. Ricardo, su voz era un hilo, apenas audible. Ricardo, el hijo del cacique del pueblo vecino. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ricardo. El hijo de don Anselmo, el cacique. No era un secreto para nadie en la región la clase de hombre que era Ricardo. Un bruto, un alcohólico con fama de tener la mano larga y el temperamento corto. Su padre, don Anselmo, era un hombre con un poder casi absoluto en esas tierras, un poder que se extendía mucho más allá de lo legal, sustentado en el miedo y la lealtad de la gente que dependía de él. 6, 7, 8, 9, 10. El tono de mi voz cambió, volviéndose un poco más grave. Sé quién es. Pero, ¿qué tiene que ver él contigo? ¿Y con esta farsa? Elena negó con la cabeza, sus lágrimas se volvían más abundantes. Lo tiene todo que ver. Él me quería para él. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las historias sobre Ricardo no eran pocas. Se decía que tomaba lo que quería, que su palabra era ley en su rancho y más allá. Que sus trabajadores vivían bajo el yugo del miedo, y que cualquier mujer que llamara su atención era vista como una propiedad más. Mi familia, somos pobres, Javier. Mi padre es un simple campesino. Don Anselmo, el padre de Ricardo, es el hombre más poderoso de la comarca. Cuando Ricardo se encaprichó de mí, no hubo nada que pudiéramos hacer. 6. Hizo una pausa, un sollozo ahogado escapó de su garganta. Él venía a mi casa, exigía que le sirviera, que le atendiera. Me miraba de una forma, que me helaba la sangre. Había visto lo que les hacía a sus criados cuando no le obedecían. Los golpes, la humillación. 6. Mi ira inicial, esa furia personal por haberme sentido engañado, empezó a diluirse, reemplazada por una sensación de náuseas. Las palabras de Elena pintaban un cuadro oscuro, y el terror en sus ojos era demasiado real para ser parte de cualquier actuación. 2, 3, 4, 11. Mis padres intentaron negarse. Le rogaron. Pero Ricardo no aceptaba un no por respuesta. Les envió regalos, animales, tierras, lo que para nuestra familia significaba una fortuna inalcanzable. Era una trampa. Sabíamos que, si los rechazábamos, las consecuencias serían terribles. Don Anselmo tiene gente en todas partes, su palabra es orden, y si alguien lo desafía, pues, la vida se vuelve imposible. 6. Elena se secó las lágrimas con el dorso de su mano, su voz más firme, impulsada por la necesidad de ser escuchada, de ser comprendida. Yo no podía casarme con ese hombre, Javier. No podía ser su esposa, su juguete. Prefería morir. La intensidad de sus palabras me dejó mudo. Pude ver el horror, la desesperación que la había llevado a un límite tan extremo. 5. Entonces se me ocurrió una idea. Una locura, quizás, pero era mi única esperanza. Miró directamente a mis ojos, esta vez sin desviar la mirada, como si quisiera que cada palabra calara hondo. Empecé a actuar como si no viera. Al principio, en mi casa. Tropiezos, despistes. Decía que la luz me molestaba, que todo estaba borroso. Mis padres no entendían, pero yo seguía. Con el tiempo, mi actuación se hizo más convincente. Respiró hondo, sus ojos aún vidriosos, pero con una chispa de desafío. Era mi única salida, Javier. Pensé que un hombre como él, tan orgulloso, jamás se casaría con una tullida. 5. Un hombre como Ricardo, que se pavoneaba de su fuerza y su virilidad, ¿cómo iba a aceptar una esposa ciega? Creí que eso sería su orgullo, su vergüenza.
¿Qué me rechazaría? La explicación me dejó en un estado de estupefacción. ¿Fingir la ceguera para evitar un matrimonio forzado con un cacique violento? Era un plan audaz, desesperado, sí, pero con una lógica retorcida. Un plan nacido del terror. 5. ¿Y funcionó? Pregunté, mi voz ahora era apenas un susurro. Elena negó con la cabeza, una sonrisa amarga curvándose en sus labios. No como yo esperaba. Ricardo se presentó en mi casa, y mi padre le dijo que yo había perdido la vista. Pensé que se iría, que se burlaría, que me daría por inútil. Pero no. Él lo tomó como un desafío. Como una afrenta a su honor. Dijo que me desposaría de todas formas, para demostrar que ni siquiera una mujer defectuosa podía escapar de él. Que su poder era tal, que podía tomar lo que quisiera, en el estado que estuviera. Que yo sería su esposa, y punto. Que nadie, ni siquiera la ceguera, le quitaría lo que ya había decidido que era suyo. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. Mi furia, mi sensación de traición, se había evaporado por completo. Lo que quedaba era una mezcla compleja de emociones, una profunda sorpresa por la astucia y la valentía de Elena, un asombro por la crueldad de Ricardo, y una pena inmensa por la situación desesperada en la que esta mujer se había encontrado. Y debajo de todo eso, una creciente sensación de responsabilidad. Ella no me había engañado por malicia, ni por codicia. Me había engañado para salvar su vida, para escapar de un infierno. Mi matrimonio con ella no era la burla que yo había creído, sino la única esperanza que ella tenía de sobrevivir. Me senté en la silla más cercana, mi mirada perdida en algún punto del suelo. La historia de Elena se había apoderado de mí, desenmascarando una realidad brutal que yo, en mi burbuja de vida relativamente tranquila, apenas podía concebir. Un hombre poderoso que ejercía su voluntad sin límites, una familia aterrorizada, una joven forzada a una elección imposible. El silencio se instaló entre nosotros, un silencio diferente al anterior, no de tensión, sino de reflexión y de un entendimiento que apenas comenzaba a germinar. La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor, y el único sonido era el latido insistente de mi propio corazón. Finalmente, levanté la vista. Elena me miraba con una expresión de temor y vulnerabilidad que me partió el alma. Sus manos aún apretadas, sus ojos hinchados por las lágrimas, esperando mi veredicto. Esperando si la rechazaría, si la entregaría de nuevo al monstruo del que huía. Las palabras salieron de mis labios, despacio, con una solemnidad que no había anticipado. Ahora eres mi esposa. Mi voz era grave, pero ya sin la rabia de antes, sino con una firmeza que quería transmitir seguridad. Y esta es tu casa. Nadie te hará daño aquí. La miré, y en ese momento, no vi a una impostora, a una mentirosa. Vi a una mujer valiente, desesperada, que había luchado con uñas y dientes por su libertad. Y sentí un peso, una nueva responsabilidad que se asentaba en mis hombros. Una responsabilidad que, para mi sorpresa, no me abrumaba, sino que me llenaba de una determinación nueva. Mi ego herido ya no importaba. Lo que importaba era que ella estaba a salvo. Y así se quedaría. El alivio que cruzó el rostro de Elena fue palpable. Sus ojos se abrieron un poco más, y un pequeño suspiro escapó de sus labios. Era el comienzo de algo nuevo, una alianza inesperada forjada en la mentira, pero ahora cimentada en la verdad y en la necesidad mutua de protección. La noche de bodas había tomado un giro completamente inesperado, y mi vida, lo sabía, nunca volvería a ser la misma. El aire en la habitación, que antes había sido tenso por mi ira, se había transformado. Ahora era pesado, cargado de una verdad cruda y dolorosa que nos envolvía a ambos. Mi furia personal, esa que me había quemado el pecho por sentirme engañado, se había disuelto como el humo. En su lugar, quedaba un nudo en el estómago, una mezcla compleja de asombro, compasión y una responsabilidad que, de pronto, se había vuelto mía. Observé a Elena. Su respiración seguía entrecortada, sus hombros aún se sacudían levemente con los últimos ecos de su llanto, pero sus ojos, fijos en mí, revelaban una vulnerabilidad desarmante. Había esperado mi rechazo, mi condena. Y yo, en un impulso que venía de lo más profundo de mi ser, le había ofrecido un refugio. Yo, no sé qué decir. Me levanté de la silla, el chirrido de la madera resonando en el silencio.
Caminé lentamente hacia la ventana, observando la oscuridad de la noche. El rancho dormía bajo la luna, ajeno al drama que se desarrollaba dentro de estas 4 paredes. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, intentando digerir lo que acababa de escuchar. Ricardo. El hijo del cacique. No era un don nadie. Don Anselmo, su padre, controlaba media docena de pueblos. Sus tierras eran extensas, sus negocios turbios y su influencia, temida. Él no se andaba con juegos. Si Elena había escapado de él para casarse conmigo, la situación era más peligrosa de lo que yo, en mi ingenuidad, podía haber imaginado. Volví a mirarla. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora tenían una curiosidad cautelosa, esperando mi próxima palabra. No tienes que decir nada más por ahora, dije, tratando de suavizar mi voz. Solo, necesito entenderlo todo bien. Dijiste que Ricardo lo vio como un desafío. ¿Qué significa eso exactamente? Elena se irguió un poco, tomando un poco más de confianza. Significa que no le importó que yo estuviera ciega. Al contrario. Mi padre, al principio, le dijo que yo ya no le serviría, que cómo iba a casarse con una mujer que no podía ver, que no podría cuidar de su casa ni de sus hijos. Pero Ricardo, él se rió. Dijo que era aún mejor. Que me tendría a su merced. Que una mujer ciega sería más fácil de controlar, que no podría huir, que dependería completamente de él. Que su honor no se vería manchado, sino que se vería, reafirmado. Como si casarse con alguien imperfecto demostrara aún más su poder, su capacidad de hacer lo que quisiera. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. La maldad en la descripción de Ricardo era palpable. No era solo un hombre violento, era un sádico. Él disfrutaría de su indefensión. La idea de que mi Elena, la mujer que acababa de entrar en mi vida, pudiera haber caído en manos de semejante bestia, me revolvió el estómago. ¿Y tu familia? ¿Estaban ellos, de acuerdo con eso? Pregunté, sintiendo un resquicio de juicio hacia sus padres, aunque sabía que la presión de un cacique era inmensa. Elena bajó la mirada, la vergüenza tiñendo sus mejillas. Mis padres, estaban aterrorizados. No sabían qué hacer. Ya habían aceptado las dotes, las promesas de protección. Rechazarlo de nuevo sería la ruina de toda la familia. Ricardo les había dejado claro que si yo no me casaba con él, sus tierras serían arrasadas, sus casas quemadas, y mi padre desaparecería. Él tiene un historial de hacer eso. Mi mano se cerró en un puño. Esa gente, los caciques, vivían fuera de la ley, o más bien, la ley se doblaba a su voluntad. Sus amenazas no eran vacías. Había oído historias, susurros de lo que pasaba a quienes se atrevían a desafiar a don Anselmo o a sus hijos. ¿Entonces fue tu padre quien te trajo aquí? ¿Para el matrimonio con mi familia? Indagué, tratando de unir las piezas. Ella asintió, las lágrimas volvieron a asomarse. Sí. Cuando Ricardo insistió, incluso con mi ceguera, mis padres estaban desesperados. No sabían cómo sacarme de eso. Luego, la madre de Ricardo, doña Rosa, sugirió esta unión. Ella es una mujer astuta. Dijo que si yo me casaba con un hombre de otro rancho, de una familia honorable pero más humilde, como la tuya, Ricardo perdería el interés. Pensó que su hijo se cansaría de perseguir a una mujer, casada y defectuosa. Que así se salvaría el honor de nuestra familia, y yo me libraría de él. Pero lo de la ceguera, eso fue idea mía. Ella solo se aprovechó de la situación para proponerle a mi padre que yo fuera tu esposa. Para librarse de mí sin que Ricardo sintiera que lo había rechazado directamente. La complejidad de la situación era abrumadora. Doña Rosa, la madre de Ricardo, había sido la mente maestra detrás de este plan, utilizando la desesperación de Elena y la reputación de mi familia para desviar la atención de su hijo. Era un juego de ajedrez donde Elena era la pieza sacre facebel. ¿Y cuándo se supone que se daría cuenta Ricardo de que no eres ciega? Pregunté, la voz apretada. Elena se encogió de hombros. Nunca. Esa era la idea. Vivir en tu casa, lejos de él, y seguir fingiendo. Pensaba que con el tiempo, si él se olvidaba de mí, si encontraba a otra, quizás entonces podría.
Se interrumpió, su voz se ahogó. Miró sus manos, que ahora estaban entrelazadas, los nudillos blancos. Es una vida terrible, Javier. Una mentira constante. Pero era mejor que la otra opción. Morir o ser su esclava. Mi mente repasaba cada detalle. La discreción de mi madre sobre el padecimiento de Elena, su insistencia en que la tratáramos con delicadeza. Todo encajaba. Mi madre, en su bondad, había sido una herramienta en esta estratagema, sin saber la magnitud del peligro. Y yo había sido el novio, el esposo, conveniente, para una mujer que huía. Sentí una mezcla de rabia y admiración. Rabia por la gente que había empujado a Elena a esto, y admiración por su coraje, por su ingenio para idear un plan tan arriesgado. Entonces, ¿nunca pensaste decir la verdad? Mi pregunta no era un reproche, sino una búsqueda de claridad. ¿Y arriesgarme a qué? Replicó ella, un hilo de desafío en su voz, a pesar del miedo. ¿A qué me devolvieran a mi pueblo? ¿A que la historia de mi ceguera se desvelara, y Ricardo sintiera su orgullo aún más herido, y viniera a buscarme con más rabia? No podía, Javier. No podía arriesgarme. Era mi única oportunidad de vivir, de ser libre, aunque fuera a medias. Su respuesta era lógica, brutalmente práctica. Si la verdad salía a la luz, su situación sería peor. Ricardo no solo la desearía por capricho, sino por venganza. Y mi rancho, mi familia, se verían envueltos en un conflicto con el cacique. Me froté la frente, intentando calmar la tempestad de pensamientos. Mi vida, en un instante, se había transformado de la cómoda rutina de un ranchero a la de un protector, de un cómplice en una huida desesperada. La idea de que mi nueva esposa fuera una mujer perseguida, viviendo bajo una amenaza constante, era abrumadora. Pero, a pesar de todo, no sentía el mismo resentimiento. La imagen de una Elena valiente, tejiendo una red de engaños para salvarse, era muy diferente a la de una mujer frívola que se burlaba de mí. Su acto no era de maldad, sino de supervivencia. ¿Qué pasa ahora? Pregunté, mi voz más suave de lo que esperaba. Ricardo, ¿te buscará? ¿Cómo sabrá que estás aquí? Elena se encogió, su miedo regresó con fuerza. No lo sé. Doña Rosa dijo que le diría que yo me había casado en un pueblo lejano, con un hombre sin importancia, para que me olvidara. Pero él es impredecible. Y orgulloso. Si se siente engañado, si alguna vez sospecha, se llevó las manos a la cara, temblorosa. Tengo miedo, Javier. Mucho miedo. Verla así, tan frágil, tan genuinamente aterrada, despertó en mí algo que rara vez dejaba aflorar, un sentido de protección feroz. Yo no era un héroe de cuentos, pero tampoco era un cobarde. Esta mujer había sido puesta bajo mi cuidado por circunstancias ajenas a su voluntad y, ahora, a la mía. Y yo no permitiría que nadie le hiciera daño, mucho menos un déspota como Ricardo. Me acerqué a ella, mis pasos lentos y decididos. Me arrodillé a su lado, para que nuestros ojos estuvieran al mismo nivel. Ella me miró, con los suyos todavía húmedos, pero con una confianza renovada en su expresión, como si mis palabras hubieran encendido una pequeña chispa de esperanza dentro de ella. Elena, escúchame bien, dije, mi voz ahora era un bálsamo, firme pero tranquilizadora. Esto que hiciste, fue por necesidad. Y yo no te juzgo. Entiendo por qué lo hiciste. Tomé una de sus manos entre las mías. Estaba fría y temblorosa. La apreté suavemente. Mi casa es ahora tu casa. Y yo soy tu esposo. Eso es una realidad. Y como tu esposo, te prometo algo. Nadie te tocará, nadie te hará daño aquí. No mientras yo esté vivo. Ricardo, no te encontrará. Y si lo hace, no te llevará. Te lo juro. Ella me miró, y vi un brillo inusual en sus ojos. No eran solo lágrimas, era gratitud, y algo más, algo que parecía una sorpresa, una incredulidad ante mis palabras. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. No tienes que agradecerme, continué, sintiendo una extraña calidez en mi pecho. Eres mi esposa, Elena. Y la gente de mi rancho, mi madre, te han aceptado. Te protegeremos.
Esta es tu oportunidad de empezar de nuevo. Pero tendrás que confiar en mí. Tendrás que dejarme ayudarte. Un sollozo más fuerte escapó de ella, esta vez no de miedo, sino de un profundo alivio. Se inclinó hacia adelante y, para mi sorpresa, me abrazó con fuerza. Sus brazos se ciñeron a mi cuello, y sentí la fragilidad de su cuerpo contra el mío. Fue un abrazo desesperado, el abrazo de alguien que ha estado en el borde del abismo y acaba de encontrar una mano para sostenerse. Mi respuesta fue instintiva. La abracé de vuelta, sintiendo la suavidad de su cabello, el temblor de sus hombros. No era un abrazo de pasión, sino de consuelo, de una promesa silenciosa. En ese momento, en esa habitación apenas iluminada, en medio de la noche, el significado de nuestro matrimonio había cambiado por completo. Ya no éramos dos extraños unidos por un acuerdo familiar. Éramos dos almas unidas por la adversidad, por una mentira que se había transformado en una verdad innegable, la necesidad de supervivencia de ella, y mi promesa de protección. Mientras la sostenía, me di cuenta de que este no era el matrimonio que yo había imaginado. Era mucho más complicado, mucho más peligroso. Pero también era real. Y por alguna razón que aún no podía comprender del todo, sentía que, a pesar de todo el engaño, este era el camino correcto. Mi bondad, mi sentido de la justicia, se habían despertado. Yo no sería un cómplice pasivo. Sería su aliado. Elena se apartó ligeramente, sus ojos rojos e hinchados, pero con una tenue sonrisa en los labios. Gracias, Javier. De verdad, gracias. No sé qué haría sin ti. Le sonreí de vuelta, una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Ahora estamos juntos en esto, Elena. Y lo superaremos. Juntos. La noche seguía siendo joven, y las implicaciones de lo que había sucedido apenas comenzaban a asentarse. El futuro era incierto, lleno de peligros latentes. Pero por primera vez desde que había descubierto la verdad, sentí una extraña paz. Mi esposa, la mujer que había llegado, ciega, a mi vida, era una luchadora, y yo iba a luchar a su lado. El camino sería difícil, lo sabía, pero no estaría solo. Y ella tampoco. Me levanté, y ella hizo lo mismo, aunque con más lentitud. La miré una vez más, intentando verla con nuevos ojos, los ojos de la comprensión. Ya no era la mujer silenciosa y misteriosa que me había inquietado, sino una persona con una historia desgarradora y una fuerza oculta. Descansa, Elena, le dije, mi voz suave. Mañana será un día largo. Necesitaremos pensar, planear. Pero por esta noche, estás a salvo. Ella asintió, una expresión de agotamiento en su rostro. La tensión de los últimos días, sumada a la confesión, la había dejado exhausta. Caminó hacia la cama y se sentó de nuevo, esta vez con una postura menos rígida, más relajada. Yo me acerqué a la puerta, pero antes de salir, me detuve. Elena, dije, y ella levantó la vista. Si necesitas algo, lo que sea, no dudes en llamarme. Estaré en mi habitación. Una pequeña sonrisa, genuina esta vez, iluminó su rostro. Gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches, Elena. Cerré la puerta detrás de mí, dejando a mi ciega esposa en la intimidad de su nueva habitación. El pasillo estaba oscuro, y el silencio de la casa era profundo. Me dirigí a mi propia habitación, la cabeza llena de pensamientos. Había prometido protección, un refugio. Ahora tenía que cumplir esa promesa. Y eso, lo sabía, sería el verdadero comienzo de nuestra historia. La noche de bodas había terminado, no con la pasión esperada, sino con el nacimiento de una alianza, un pacto silencioso forjado en la adversidad. Y yo, Javier, el ranchero simple, me había convertido en el protector de una mujer con un secreto, con un pasado oscuro y un futuro incierto. Pero por alguna razón, no me sentía menos hombre. Al contrario, me sentía más vivo, más decidido que nunca. La calma, descubrí, es una cosa frágil. Durante unas pocas semanas, casi me atreví a creer que habíamos encontrado un remanso de paz. El rancho se había convertido en un santuario, un pequeño mundo donde la verdad de Elena nos pertenecía solo a nosotros y donde, poco a poco, empezábamos a construir algo parecido a una vida normal. Elena ya no fingía su ceguera dentro de casa.
Verla moverse con libertad, sus ojos verdes observando con curiosidad cada rincón, era como ver florecer una planta que había estado demasiado tiempo en la oscuridad. Había una ligereza en sus pasos, una sonrisa tímida que aparecía con más frecuencia. Mi madre, aunque ajena a la verdad completa sobre Ricardo, estaba feliz de ver a su nuera recuperarse milagrosamente, algo que atribuía al aire puro del campo y a sus cuidados. Para el resto del mundo, Elena seguía siendo la esposa ciega de Javier, una figura discreta y silenciosa. Nuestra relación, la de Elena y yo, se tejía en los silencios compartidos, en las miradas que ya no necesitaban ocultarse. No había romance, no en el sentido tradicional, pero había algo más profundo, una camaradería, una confianza mutua forjada en un secreto peligroso. Me encontraba observándola mientras cuidaba el pequeño jardín de mi madre, o mientras me ayudaba a remendar una camisa, sus dedos moviéndose con una destreza que desmentía años de fingimiento. Y en esos momentos, sentía una extraña calidez, un sentido de propósito que iba más allá de protegerla. Estaba empezando a quererla. A querer a la mujer valiente e inteligente que se escondía detrás de la fachada de fragilidad. Pero como dije, la calma es frágil. Y nuestra pequeña burbuja de paz estaba a punto de estallar. La tormenta llegó en una tarde bochornosa, sin previo aviso. Yo regresaba de una obra en el pueblo, cansado y cubierto de polvo, soñando con el agua fresca del pozo y la cena tranquila que me esperaba. Y entonces lo vi. Apoyado con una arrogancia estudiada en el poste de la cerca de mi propiedad, como si fuera el dueño de todo lo que abarcaba la vista, estaba Ricardo. No se parecía en nada a la bestia que Elena había descrito. Era alto, bien vestido para ser un hombre de campo, con botas de cuero lustradas y una camisa blanca impecable. Su rostro habría sido atractivo de no ser por la sonrisa torcida y la mirada depredadora que me dedicó al acercarme. A su lado, dos de sus matones de siempre esperaban en silencio, con los brazos cruzados, sus meras presencias una amenaza en sí mismas. Javier, ¿verdad? Dijo, su voz era suave, casi melosa, pero con un filo de acero por debajo. He oído hablar mucho de ti. El constructor. El hombre que se casa con lo que otros desechan. Mi sangre se heló. Apreté los puños a mis costados, obligándome a mantener la calma. Sabía que cualquier reacción violenta era exactamente lo que él quería. Esta es mi casa, respondí, mi voz más grave de lo normal. No tienes nada que hacer aquí. Ricardo soltó una risa corta y despectiva. Tranquilo, hombre. Solo he venido a ver cómo está la paciente. La pobre cieguita. He oído que el aire del campo hace milagros. Quería comprobar si ya te había reconocido el rostro, o si todavía se tropieza con los muebles. Su desprecio era tan denso que casi se podía tocar. Cada palabra era un insulto calculado, una forma de restregarme en la cara que él lo sabía todo, que mi matrimonio era una farsa para él. No mencionó que ella no era ciega. No, eso habría sido demasiado directo. Su juego era más cruel, un tormento psicológico. Elena es mi esposa, dije, plantándome firme frente a él. Y te exijo que te largues de mi propiedad y no vuelvas a acercarte a ella. Él levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. ¿Qué carácter? Solo era una visita de cortesía. Dile a tu esposa que Ricardo le manda saludos. Que espero que esté disfrutando de su nueva jaula. Al fin y al cabo, un pajarito herido necesita a alguien que lo cuide, ¿no es así? Con una última mirada llena de veneno, se dio la vuelta y se marchó con la misma parsimonia con la que había llegado, sus hombres siguiéndolo como sombras. Me quedé allí, temblando de una rabia impotente, el corazón martilleándome en el pecho. La guerra había comenzado. Esa misma noche, empezó la campaña de terror. Estábamos terminando de cenar cuando un ruido sordo, un crack violento, hizo que todos saltáramos. Una piedra, del tamaño de un puño, había roto uno de los cristales de la ventana de la sala. Corrí hacia afuera, pero la oscuridad ya se había tragado a los cobardes que la habían lanzado. Elena estaba pálida como un fantasma, sus manos aferradas al borde de la mesa. El miedo, ese viejo conocido suyo, había vuelto a su rostro. Los ataques se volvieron una constante macabra. Noches de piedras contra las paredes, ruidos extraños en el patio que nos hacían despertar con el corazón en un puño. Nuestra casa, nuestro santuario, se había convertido en una fortaleza sitiada.
Pero lo peor no ocurría en la oscuridad. Lo peor ocurría a plena luz del día, en el pueblo. Empecé a sentirlo en el bar, mi lugar de encuentro habitual después de una jornada dura. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba. Los hombres que me conocían de toda la vida de repente encontraban muy interesante el fondo de sus vasos. Los rumores, como una plaga, se habían esparcido por todo el pueblo, susurrados por los hombres de Ricardo. Decían que mi esposa no solo era ciega, sino que estaba loca. Que yo la había sacado de un manicomio. Que me había casado con ella por una supuesta herencia que su familia nunca tuvo. Mentiras venenosas diseñadas para aislarme, para convertirme en el bicho raro, el paria. El miedo es contagioso. La gente del pueblo, aunque muchos eran buena gente, le temían a Ricardo y a su padre más que a nada. Desafiarlo era buscarse la ruina, y nadie estaba dispuesto a arriesgar su pellejo por mí. Empecé a verlo en sus ojos, una mezcla de lástima y distancia. Ya no era Javier, el vecino, el amigo. Era Javier, el que se había metido con el hijo del cacique. La presión se extendió a mi trabajo. Una mañana llegué a la obra de la nueva escuela y me encontré con un desastre. Las herramientas estaban rotas, los sacos de cemento rajados, el agua de la mezcla contaminada con aceite. Un sabotaje claro, descarado. Nadie había visto nada, por supuesto. Ese mismo día, dos de mis mejores hombres, hombres que habían trabajado conmigo durante años, vinieron a verme con la cabeza gacha. Javier, lo sentimos, dijo Mateo, el mayor de ellos. ¿No podemos seguir? Tengo familia, hijos. No puedo arriesgarme. No los culpé. Yo también tenía miedo. Pero la rabia y la impotencia me carcomían por dentro. Ricardo no solo me estaba atacando a mí, estaba destruyendo mi sustento, mi reputación, todo lo que había construido con el sudor de mi frente. El golpe de gracia llegó una semana después. Leal, mi viejo perro guardián, el compañero fiel que había dormido a los pies de mi cama desde que era un cachorro, no salió a recibirme como siempre. Lo encontré detrás del granero, inmóvil, con espuma en el hocico. Lo habían envenenado. Caí de rodillas a su lado, y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Ya no era solo acoso. Era crueldad pura y dura. Era un mensaje: puedo quitarte todo lo que amas. El efecto en mi familia fue devastador. Mi madre, una mujer fuerte y orgullosa que siempre había participado en la vida del pueblo, dejó de salir de casa. No podía soportar las miradas, los susurros. La oía moverse por la casa como un fantasma, su alegría habitual reemplazada por una tristeza silenciosa que me partía el alma. Elena, por su parte, se marchitaba día a día. El color había desaparecido de sus mejillas. Volvió a ser la mujer asustada y silenciosa que conocía al principio, pero peor, porque ahora el miedo tenía un nombre y un rostro que acechaba justo al otro lado de nuestra cerca. Pasaba las horas mirando por la ventana, sobresaltándose con cada ruido, como un animalito atrapado en una trampa. La fortaleza que había descubierto en ella se estaba desmoronando bajo el asedio constante. El punto de quiebre llegó una tarde gris y lluviosa. Entré en la cocina y encontré a mi madre sentada a la mesa, de espaldas a mí, sus hombros sacudiéndose en un llanto silencioso y desconsolado. Ese sonido, el de mi madre llorando en secreto para no preocuparme, rompió algo dentro de mí. Salí al porche, la lluvia fría golpeándome la cara, y vi a Elena junto a la ventana, su rostro era una máscara de angustia. Estaba más pálida y delgada que nunca. Y en ese instante lo supe. No podía más. No podíamos seguir viviendo así, encogidos, esperando el siguiente golpe. La huida, el escondite, no era una solución. Era una tortura lenta. Ricardo se estaba alimentando de nuestro miedo, disfrutando de nuestro sufrimiento. Y mientras nosotros nos escondiéramos, él seguiría ganando. Entré de nuevo, me acerqué a Elena. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de una desesperación que reflejaba la mía. Tomé sus manos frías entre las mías. No podemos seguir huyendo, Elena, dije, mi voz era un susurro ronco pero lleno de una nueva y terrible determinación. Si nos escondemos, ganará él. Hay que luchar. Ella me miró, el miedo luchando en sus ojos con un destello de sorpresa. Vi el temblor en sus labios, la duda.
Luchar contra Ricardo parecía una locura, un suicidio. Pero, ¿cómo, Javier? Susurró. Él es demasiado poderoso. Su familia lo controla todo. Apreté sus manos con más fuerza, queriendo infundirle la convicción que acababa de nacer en mí. No con los puños. Eso es lo que él esperaría. Sería su juego, y en ese juego, él siempre gana. Hay que ser más listos. Hay que usar su propia arma en su contra. Salí de nuevo al porche, dejando que la lluvia me empapara. Mi mente, que durante semanas había estado nublada por la rabia y el miedo, de repente se sentía extrañamente clara. Miré hacia la oscuridad que envolvía el rancho, una oscuridad que ya no me parecía tan amenazante. Porque en esa oscuridad, una idea, un plan audaz y peligroso, comenzaba a tomar forma. Ricardo era fuerte, sí. Pero también era arrogante. Su orgullo era su mayor fortaleza y, si yo jugaba bien mis cartas, podría convertirlo en su mayor debilidad. Creía que me había acorralado, que me tenía temblando de miedo. No sabía que acababa de despertar algo mucho más peligroso que un hombre asustado, un hombre que ya no tenía nada que perder. La arrogancia, esa sería su perdición. Y yo iba a ser quien encendiera la mecha. La tormenta no solo había llegado, yo iba a convertirme en parte de ella. La historia de Javier y Elena concluye aquí. ¿Qué opinas de la decisión final de Javier? ¿Tú habrías hecho algo distinto en su lugar? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios, te prometo que leo cada uno de ellos. Si esta historia te hizo reflexionar o sentir algo, no olvides dejar un me gusta, compartirla con esa persona que sabes que también se conmoverá, y suscribirte al canal, Corazones de Millonarios, para no perderte los siguientes misterios. Nos vemos en el próximo relato. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista seas tú.